Hoy voy a explicar una ciencia ficción de ciencia ficción llamada El Descubrimiento. Spoilers por delante. Cuidado y atención. Al principio de la película, vemos cómo entrevistan al profesor Thomas Harvey. Recientemente ha demostrado la existencia de vida después de la muerte. El entrevistador afirma que su descubrimiento era peligroso, porque desde que se publicó su trabajo, la tasa de suicidio se ha disparado. Él rechaza la afirmación diciendo que una verdad tan cruz sobre la vida humana tenía que ser presentada a la gente, sin importar las consecuencias. A la gente, sin importar las consecuencias. Thomas ha sido capaz de capturar las longitudes de onda del cerebro, a un nivel subatómico que abandonan el cuerpo de una persona cuando muere. Esto explica que la conciencia de una persona va a alguna parte cuando muere, pero el entrevistador insiste en que, como no saben a dónde va la conciencia no se puede saber con certeza si existe el más allá. Thomas rebate la afirmación diciendo que cuando un tren sale de la estación, sabemos que va a alguna parte. A continuación que muchos famosos deportistas y cientos de civiles han acabado con su vida por culpa del profesor y le pregunta si se siente responsable de sus muertes. Thomas responde simplemente que no. Justo entonces, uno de los cámaras se planta ante Thomas y le da las gracias por un nuevo comienzo. Inmediatamente después se suicida de un disparo. De forma similar, la gente se ha estado suicidando en masa para reiniciar una nueva vida en el más allá. Ahora se cumple el segundo aniversario del descubrimiento. El hijo de Thomas, Will Harvey, está viajando en un ferry, escuchando un programa de TV hablando sobre el descubrimiento de su padre. Resulta que la tasa de suicidios no ha disminuido desde entonces. Will apaga el televisor, dejando claro que no está orgulloso del trabajo de su padre. Una chica de él le sobresalta. Son los únicos en el ferry. Se presenta como Isla y Will comenta que su cara le resulta muy familiar. Los dos charlan un rato. La conversación gira sobre el descubrimiento. Isla lo apoya, pero Will exclama que no cree en él. Cree en él. Isla afirma que el descubrimiento ofrece a la gente una forma de aliviarse de los sufrimientos de la vida. Pero Will se mantiene inflexible. Will se mantiene inflexible en su opinión. Después de bajarse del ferry, Isla hace autostop en un coche, dejando a Will en el puerto. Su hermano Toby viene a recogerle. Los dos conducen hasta una enorme mansión comprada por su padre. Thomas ha construido su nueva estación en la mansión y ha empleado a personas que sobrevivieron a intentos de suicidio. Will se queda confuso al ver laboratorios y maquinaria dentro de la casa. Thomas ha estado realizando algún tipo de experimento. Will se encuentra con su padre y le pide sin rodeos que detenga todo esto. Quiere que Thomas diga a los medios que su descubrimiento era falso y que detenga la cadena de suicidios en masa. Thomas se ríe de su idea y afirma que su descubrimiento era 100% cierto y que no mentiría a nadie. Resulta que Will fue el inspirador del descubrimiento. Cuando Will era joven, tuvo un accidente y murió durante un minuto. Cuando fue reanimado, le dijo a sus padres que vio destellos y un niño frente a él. Esto proporcionó a Thomas la idea de que podría haber vida después de la muerte. De ahí que Will se culpe por las muertes y quiere que su padre deje de hacerlo. Después de la conversación, Will sale a refrescar su mente, pero justo entonces ve a Isla en la playa cercana. Parece estar haciendo las maletas con pesas. Isla se pone la pesada bolsa y se adentra en el mar. Will se da cuenta de que está a punto de suicidarse y corre a salvarla. Se mete en el agua y consigue salvarla, pero Isla está furiosa. La lleva a la mansión y le pide a Toby que la acoja ya que ayudan a los suicidas. Toby acepta, pero ella tendrá que pasar antes por el cuestionario. Isla se sorprende al descubrir que Thomas es el padre de Will. Thomas entrevista a Isla, le hace preguntas sobre su vida. Mientras tanto, Will recorre la casa y ve que se ha totalmente convertida en un establecimiento con comedores y habitaciones para cada paciente. Por la noche, todos se reúnen en una habitación mientras Thomas les presenta algo. Saca un hombre con un aparato en la cabeza y afirma que ha descubierto una forma de ver el más allá. El más allá, hasta ahora,
El mundo solo sabía que nuestras ondas cerebrales se van a alguna parte después de morir. Pero ahora él ha descubierto una manera de ver a dónde van las ondas cerebrales. Will y los demás están conmocionados. Thomas les explica que con el aparato pueden ver una grabación de vídeo del más allá. Más tarde, todos están en el despacho de Thomas. Él quiere ser el primero en ser experimentado, pero para ello tiene que estar muerto. Por lo tanto, deciden realizarlo en una persona ya muerta que tienen que robar del amor. De camino, Toby le revela a Isla que su madre se suicidó y Will culpa a su padre. Se suicidó y Will culpa a su padre de ello. En la morgue, Toby distrae al cuidador. Will y Isla consiguen robar el cadáver de un hombre llamado Phillips. Esa noche, Will y Isla duermen juntos en una litera. Will le cuenta que su madre se suicidó el día del aniversario de boda de sus padres. Su padre nunca fue atento y ella se quedó desesperada cuando Thomas no salió de su oficina el día de su aniversario. Will había encontrado su cadáver en la bañera a la mañana siguiente. Los dos hablan un rato y duermen mientras cogidos de la mano. Al día siguiente, todos están listos para realizar el experimento. Conectan la cabeza del cadáver al aparato y pulsan un botón. Mientras Thomas espera que aparezca algo en el monitor, no ocurre nada. Lo hacen repetidamente, pero sin resultado. Un decepcionado Thomas sale de la habitación y todos los demás le siguen. Sin embargo, cuando Will se queda solo dentro, el monitor empieza a funcionar y muestra un clip de Phillips conociendo a una mujer en un hospital. Will lo apaga rápidamente antes de que Thomas vuelva a entrar. Tienen que incinerar el cuerpo de Phillips y Thomas le pide a Toby un nuevo cadáver. Will y Isla llevan el cadáver de vuelta al depósito y lo dejan en el suelo fuera. De repente, Isla besa a Will. Los dos se sienten incómodos después y no hablan en el trayecto de vuelta a casa. Will no puede quitarse de la cabeza la idea del vídeo. Lo ha descargado en su portátil. Tras investigar un poco en internet, encuentra el hospital que aparece en el vídeo. Will se sumerge en el hospital y camina por el pasadizo que había recorrido Phillips. Sin embargo, llega a un callejón sin salida que no aparecía en el vídeo. Un conserje le informa de que un pasadizo antes de que el hospital fuera renovado hace una década. Will se da cuenta de que el vídeo del futuro predice que son los recuerdos de Phillips los que aparecen en el monitor. El monitor. Su padre había hecho un dispositivo de memoria en lugar de algo que muestra la otra vida. Más tarde, todos se reúnen en la mansión para una sesión. Cuando Thomas llama a una paciente llamada Lacey al escenario. Lacey ha estado hablando en contra del descubrimiento y del nuevo invento de Thomas, alegando que causará más suicidios en masa. Thomas se enfrenta a ella delante de todos. Resulta que había encontrado a Lacey en el bosque a punto de suicidarse y la había salvado. Al final, le pide que haga la maleta y abandone el establecimiento. Will se enfurece con Thomas por avergonzar a Lacey, pero este le quita importancia al asunto. Más tarde, Will muestra el vídeo de Isla Phillips. Los dos van al mismo hospital para investigar el caso de Phillips juntos. Encuentran el expediente del padre de Phillips con su dirección. Creen que, en el vídeo Phillips estaba visitando a su padre en su lecho de muerte, y la mujer que conoció era probablemente un pariente. Más tarde esa noche, Will tiene una charla con Toby, quien le dice que Thomas ha estado trabajando en esta máquina para su madre. Thomas se siente culpable por la muerte de su esposa y quiere saber que ella fue a un lugar mejor. Al día siguiente, Will y Isla van a la playa, donde Isla le cuenta que su hijo de 5 años murió ahogado en la playa porque ella se quedó dormida. Esa era la razón por la que quería morir antes de que Will la salvara. Los dos van entonces a casa de Phillips y se encuentran con su hermana, que resulta ser la mujer del vídeo. Ella les informa que Phillips nunca vino a ver a su padre al hospital. No le cae bien a nadie de su familia, ya que se ha portado fatal con ellos. Will ha notado un tatuaje de un faro en el brazo de PHILIPS en el video, pero la mujer le dice que, en su lugar, tenía un tatuaje de una ola. Will se da cuenta de que el vídeo no es el recuerdo de Phillips, sino más bien su vida después de la muerte. Phillips ha retrocedido en el tiempo para corregir sus errores en vida, después de su muerte. Resulta que en la otra vida,
La gente revive una versión alternativa de su vida y obtiene una segunda oportunidad de su vida y tienen una segunda oportunidad de tomar decisiones diferentes. Will y Isla se sorprenden por el descubrimiento. Están en su habitación cuando, de repente, Toby irrumpe y les llama para que vean a Thomas. Thomas se ha conectado al dispositivo para intentar descifrar la máquina. Se ha asfixiado y está al borde de la muerte. El monitor vuelve a funcionar. Esta vez, muestra a Thomas la noche de la muerte de su mujer. Era su aniversario. Ese día, no había salido de la oficina. Pero en el vídeo, le dice a su mujer que el trabajo puede esperar y cena con ella. Se le había dado la oportunidad de corregir su error. Y lo hizo. Justo después de ver el vídeo, desconectan la máquina y devuelven a Thomas a la vida electrocutándole con un desfibrilador. Thomas queda conmocionado y encantado al ver que su aparato funciona. Resulta que cuando una persona muere, vuelve a un momento de su vida del que más se arrepiente. Y tiene una segunda oportunidad para tomar decisiones.